¿Cómo se prende? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar acá, por venir a acompañar la andadura de un libro bien importante y bien querido, no solo para Penguin Random House, por medio de su sello Grijalbo, sino también para muchas otras áreas, para muchos otros círculos y grupos de México, al menos para la mitad de él. Es decir, las mujeres, pero también los hombres tenemos que sentirnos profundamente interpelados por esta obra. Una obra que les digo es bien importante por varias razones, porque es una cuestión de vida o muerte, para empezar. Quiero y necesito empezar diciendo esto. Es un libro que atañe a una de las peores, más profundas, sistemáticas e históricas violencias que se han visto en este país. La violencia o las violencias contra la mujer, que adquieren, como todos ustedes saben, una cantidad de rostros, de maneras y de gravedades bien significativas, bien dolorosas y bien importantes, y que suelen transitar por todos los aspectos de la vida y muchas veces, desafortunadamente, terminar en el feminicidio. Este libro, entonces, es un libro que busca evidenciar eso, que busca decir cuál es la situación que están atravesando las mujeres ahora mismo, las mexicanas ahora mismo, qué es lo que las mexicanas han articulado como respuesta ante esta situación, y desde la visión de Estado, desde una visión social, desde una visión política, qué se está haciendo, qué dinámicas ha habido nuevas o recientes en este gobierno y también un poco anteriores, respecto de las situaciones, los problemas que enfrentan las mujeres. Pues Mexicanas en Pie de Lucha, una obra coral liderada, coordinada por Nayeli Roldán, pero en la que muchas mujeres colaboraron, por supuesto las autoras, aquí tenemos una de ellas, Claudia Ramos, por supuesto, y algunas otras que hoy no pudieron acompañarnos, como Ivonne Melgar, como Daniela Rea, tenemos Valeria Durán, y por Laura supuesto, Castellanos. Laura Castellanos, y el prólogo de Almadelia, además de la magnífica fotografía de la portada, Andrea Murcia. Andrea Murcia. Bueno, esto será una conversación, esto será un diálogo para que reflexionemos entre todos cuál es la situación de las mujeres en la 4T, pero bastante más allá de eso, y cuál es la situación pues de todo México debido a esto. Sin más, entonces me gustaría, Claudia, cederte el micrófono para comenzar con una primera ronda de comentarios, de reflexiones, y luego, por supuesto, convertir esto en una conversación. Muchas gracias y bienvenida. Gracias Juan Carlos, pero primero que nada gracias a ustedes por estar aquí, se los agradecemos muchísimo. Y bueno, contarles muy brevemente cómo fue que llegamos acá. La verdad es que fue una convocatoria de Nayeli y de Juan Carlos para que pudiéramos documentar periodísticamente por qué las jóvenes llevan de los últimos años, sobre todo desde el 2018 particularmente, volcadas en la calle tan enojadas. Entonces se trataba de documentar periodísticamente de dónde venimos, qué es lo que ha pasado y cuáles son las razones de este enojo. Y entonces Nayeli nos convoca a 5 colegas a investigar y escribir estos crónicas periodísticas que tenían un sentido, cada capítulo, para poder contar justamente, documentar justamente de dónde venía el enojo de las chavas. Entonces somos, empezamos por una ilustración de el trabajo de cuidados, de dónde viene la carga que se le estaba haciendo a las mujeres de décadas atrás, pero cómo esta coyuntura en la cual las mujeres estaban siendo violentadas tiene una historia en donde décadas atrás había habido una serie de avances en el reconocimiento de los derechos a las mujeres, pero que hoy, con una coyuntura que tenía que ver con la guerra contra las drogas y la violencia acrecentándose,
implosionó, digamos, de alguna forma, con una serie de decisiones que se tomaron a partir del 2018 y que estaban dando las circunstancias, las condiciones para que estas jóvenes estuvieran cada vez más enojadas y se volcaran a las calles. Me gustaría un poco arrancar con esta idea para no aburrirlos y hacer esto más dinámico. Nayeli, te cedo la palabra. Claro, muchas gracias. ¿Me escucho? ¿Sí? Ok. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar con nosotras. La verdad es que es un privilegio estar en este foro y estar ante ustedes. Y bueno, esto que comentaba Claudia, abundaré un poco más en el sentido de cuando Juan Carlos y la editorial Penguin Random se acercó conmigo primero para abordar este tema. La propuesta era feminismo y 4T, justamente porque en este gobierno, ustedes sabrán, todas las mañanas tenemos una misa, que más bien le dicen conferencia de prensa, ¿no? En la que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste un día sí y al otro también, en decir que su gobierno es el más feminista de la historia, ¿no? Y yo en el prólogo lo pongo, si eso dice el presidente, o sea quien sea que lo diga, ahí está el periodismo, para confirmar, para corroborar, para comprobar si eso que alguien dice es verdad o no. Y entonces, esta frase tan repetida permanentemente, digamos que nos daba el pretexto, ¿no?, para abordar este tema. Que también hay que decirlo, el libro no es una respuesta a un hombre, no es una respuesta al presidente, el libro son investigaciones periodísticas que responden a muchas preguntas, pero una de ellas, por supuesto, está planteada por el presidente de este país. A partir de ese pretexto, digamos, la propuesta o la invitación de la editorial era: armemos algo para tratar de entender, sí, por qué las mujeres están enojadas, sí, porque el presidente dice que las feministas son el movimiento opositor a su gobierno, que había nacido en los 4 años previos, sí, porque las mujeres, según la encuesta del INEGI, 7 de cada 10 hemos sufrido algún tipo de violencia, ¿no?, y que efectivamente somos el 51% de la población, y que de repente no se hable en realidad, o que nos tachen de locas cuando alguien denuncia, o que tachen a las jóvenes de intransigentes y también locas por estar rompiendo vidrios. Y entonces lo que queríamos era tratar de explicar con las herramientas periodísticas qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que padecemos las mujeres y cuáles son también las acciones en política pública de los gobiernos, y en este caso de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se dice feminista, no, se dice humanista, ¿no? Humanismo mexicano. Humanismo, exacto. Y entonces a partir de eso, digamos, la verdad es que la editorial tuvo toda la libertad y la apertura para que creáramos el proyecto a partir de lo que nos interesaba. Y yo siempre lo diré, yo soy periodista de a pie, soy reportera, y por supuesto que iba a aprovechar esta oportunidad para nuestra trinchera, la verdad, para el periodismo, ¿no? Porque el feminismo se ha explicado muchísimo desde la academia, y las mujeres periodistas estamos documentando lo que está pasando, la transformación del feminismo día con día en cada una de nuestras coberturas, ¿no? No somos historiadoras como tal, pero en realidad estamos registrando la historia, ¿no?, la historia en tiempo real. Y de repente creo que faltaba también esta voz de las mujeres periodistas documentando lo que pasa en la calle y con las mujeres feministas, y justamente por eso es que yo pensé enseguida tiene que ser un libro periodístico, ¿no? No podía ser un libro de ficción, no podría ser un libro de cuentos, incluso ni siquiera de crónicas necesariamente, sino de reportajes. Porque sí soy una convencida que evidentemente hay muchos tipos de periodismos, pero para mí el que me importa, digamos, el que me interesa es ese que revela, ¿no? Por eso quería que fueran reportajes, y por eso también cada una de las autoras. Cada una de ellas, si no han seguido su trabajo, creo que a partir de este libro y de que lean cada uno de sus capítulos, créanme que valdrá mucho la pena que descubran cuál ha sido el aporte en materia periodística de cada una de ellas.
Y créanme que las 5 que hacen uno de los capítulos, cada una hace un capítulo, lo hace de la mejor manera. Es la experta en el tema completamente, ¿no? Incluso cuando tenía que hacerle la propuesta a la editorial del índice, por ejemplo, ¿no? Del libro, de los temas y quiénes podrían ser las autoras de cada uno de los reportajes, inmediatamente, cuando pensé en los temas, pensé en los nombres. Por fortuna, cada una dijo que sí a la primera, porque yo no tenía plan B. O sea, cada uno de los capítulos estaba pensado en realidad para cada una de las autoras que eran expertas o que son expertas en cada uno de los temas. Daniela Rea hizo el primer capítulo que se refiere a los cuidados, pero también el retroceso que trajo la pandemia para las mujeres, ¿no? Se habla de 10 años de retroceso a partir de la pandemia de COVID, lo que significa que las mujeres veníamos haciendo dobles jornadas y ahora triples, ¿no? O más, a partir de la pandemia, que nos regresó a las casas, ¿no? Y que regresar incluso al ámbito laboral está costando trabajo, pero también la carga doble en la casa. ¿Y quién mejor que Daniela, que se ha dedicado a investigar mucho sobre las tareas de cuidados para hacer justamente ese capítulo? Y bueno, ella, digo, quienes la conocen, quienes la han leído, por supuesto que sabrán que es extraordinaria. Y luego venía esta parte de conocer la historia del feminismo, que por supuesto no podríamos contar un siglo entero, ¿no? Esto Exacto. Ya abundará un poco más Claudia. Digo, muy brevemente era tomar como punto de partida 1975, porque fue la primera conferencia internacional de la mujer que se realizó aquí en México, y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de a implementar una serie de políticas públicas y programas en reconocimiento de los derechos de las mujeres que parten primero del control natal. Y básicamente lo que hacemos en este capítulo es explicar de qué manera los grupos de mujeres y las feministas que venían de la academia, del activismo, del movimiento obrero, pudieron sentarse a negociar con los tomadores de decisiones, que en ese gobierno se aprovechó la coyuntura que obviamente al gobierno de Echeverría le funcionaba muy específicamente en ese momento, pero fue algo que aprovecharon las mujeres independientemente de sus corrientes ideológicas, de sus posiciones partidistas, para sentarse y poder avanzar con los tomadores de decisiones en ese reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y entonces, como de manera lenta pero consistente fueron avanzando estas negociaciones hasta que se llega el momento con la coyuntura electoral a partir del 88 y en el Congreso del 97, de los grupos de oposición ganando espacios, sobre todo en el Congreso, que permitió que estas mujeres que habían estado negociando pudieran también acceder a estos espacios de representación popular, y cómo negociando entre institucionales, feministas, activistas, pudieron avanzar en estas reformas legislativas y de políticas públicas, en esta negociación y en este diálogo que cuando llegamos a 2018 se rompe. Contradictoriamente, si consideramos que pues justamente estas mujeres que habían sido protagonistas de estos avances llegaron al poder con este proyecto y con esta pretendida movimiento que venía de la izquierda, y resultó que con esta expectativa que había de que ahora sí se iban a poder afianzar y avanzar, concretar todos estos avances que se habían dado desde el 75, pues resultó que no, que hubo un impasse ahí justamente porque no era prioritario para este gobierno y porque las políticas de austeridad provocaron este retroceso primero y después con la pandemia, que provocó que ese diálogo y ese avance se rompiera, y que además, ligado con el capítulo de Ivonne, que es la que cuenta, justamente la que ilustra a través del Congreso, qué fue lo que pasó con esas activistas feministas que habían venido luchando y que ahora ocupaban estos espacios de representación y de poder con este gobierno, pues simplemente lo que se venía haciendo antes ya no funcionó, y no solo ya no funcionó, sino que retrocedió y se cerró. Ese diálogo se cerró, y entonces es lo que ilustra Ivonne en este capítulo. Digamos que también yo le reconozco a Nayeli el cómo pensó los capítulos para poder ilustrar y documentar esto, porque se complementan perfecto lo que me tocó a mí investigar
con lo que investigó Ivonne, porque es la explicación de en qué momento y por qué el diálogo se rompió, porque a final de cuentas las expectativas no solo eran de las mujeres de este lado, de las votantes o simpatizantes o simplemente mujeres que se asumen de izquierda con la bandera del feminismo, que tenían esa expectativa de ahora sí vamos a poder, ahora viene la nuestra, sino de ellas mismas, o sea, de las mismas mujeres feministas que llegaron con este gobierno, que resultó que ellas fueron las primeras decepcionadas de no vamos a poder hacer nada, simplemente porque a lo mejor en el papel los proyectos y los programas siguen existiendo, pero no hay presupuesto, que es el capítulo que te le toca a Nayeli. Exacto. Esto que menciona Claudia es muy importante porque justo el capítulo que les mencionamos de Ivonne Melgar, que es la 4T será feminista o no fue, ya con eso spoileamos un poco, ¿no? en que nuestra pregunta, nuestro primer planteamiento de si este gobierno es feminista o no lo es, les adelantamos que pues sí, encontrarán los elementos que les harán descubrir que no, ¿no? Sobre todo porque, como lo menciona Claudia, muchas mujeres que venían peleando por espacios de poder llegan finalmente a los espacios de decisión. ¿Para qué queremos el poder las mujeres? ¿Lo queremos? Sí, por supuesto. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones que nos ayuden a nuestra propia agenda, ¿no? Para eso, digamos que hay ciertas concesiones durante las luchas, ¿no? Porque sabes que una vez que llegas al espacio de poder, ahí sí podrás tomar tú las decisiones que nos beneficien a todas. ¿Pero qué nos encontramos con este gobierno? Llegaron al poder muchas de estas mujeres que lucharon al lado de Andrés Manuel López Obrador, que le creyeron, por supuesto, que buscaron sumar liderazgos de otras mujeres feministas por esta supuesta política de izquierda, con todas las comillas, y de repente llegan y resulta que lo primero que nos dan es desaparecer las estancias infantiles, ¿no? Porque era un proyecto calderonista, porque decían que había corrupción y que nunca comprobaron la corrupción, que justo es el capítulo que yo abordo, que es de políticas públicas, y donde la supuesta explicación para desaparecer las estancias infantiles es un supuesto estudio donde las irregularidades son que las maestras tuvieran las uñas pintadas o que utilizaran accesorios, ¿no? Y eso lo marcaban como una irregularidad grave, en foco rojo. Esos fueron los motivos por los que cerraron las estancias infantiles. Y miles de mujeres de este país quedaron sin una política pública esencial, porque para salir a trabajar necesitas que alguien cuide de los hijos, ¿no? De las hijas. Y este gobierno se los negó. Y las mujeres feministas que habían trabajado por políticas públicas justamente en materia de género, lo permitieron. Ivonne es muy generosa, que desgraciadamente no nos pudo acompañar. Ivonne es una periodista que como todas tendríamos que ser, escuchar todas las voces, por supuesto, sin etiquetar y sin descalificar. Y el capítulo de Ivonne es muy justo. De verdad, ella logra hacer justicia en no descalificar a las mujeres, sino a las mujeres de la 4T, autonombrada 4T, en que ellas mismas expliquen por qué permitieron ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué cedieron ante lo que el presidente quiso, ¿no? Y ellas lo que mencionan es que evidentemente hay algunas batallas ganadas y otras perdidas. La perdida era, por supuesto, desaparecer estancias infantiles, por ejemplo, pero querían o quieren establecer el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que es una política pública mucho más ambiciosa, transversal, donde se involucren también diferentes instancias de gobierno, y ellas creen o creían que este gobierno iba a poder lograrlo, que ese sería el sello de la 4T, lo que los otros gobiernos no habían logrado, este sí. Evidentemente, y sí, lograron que se pusiera en la ley, ¿no? Sí hay un Sistema Nacional de Cuidados en la ley, pero ¿qué creen? Cero presupuesto, cero. No hay un peso etiquetado al Sistema Nacional de Cuidados. Y entonces se vuelve letra muerta, porque lo sostengo en el capítulo que yo desarrollo, que es
Si no hay presupuesto en una política pública, entonces no es prioridad. Y no existe, ¿no? Lo vemos tan sencillo como en la casa. O sea, ¿a qué no le asignas presupuesto? Pues a la cosa menos importante, ¿no? Eso es lo que nos dice este gobierno. Y todavía se asume como, o se quiere nombrar como feminista, perdón, no. O sea, si no nos dan un presupuesto para el Sistema Nacional de Cuidados, no son feministas. Si desaparecieron las estancias infantiles, no son feministas. Si le recortan el presupuesto a la investigación de feminicidios, que es el caso extremo de violencia en contra de nosotras, perdón, no son feministas, ¿no? Y si el feminismo lleva décadas en este país y no nació para atentar contra un gobierno, menos contra un señor, perdón, el señor es el que miente, ¿no? Y todo esto, justo, no es porque yo lo diga, aquí están las pruebas, en este libro, justo, Haciendo Periodismo. Viene luego el capítulo de Valeria Durán, que si ustedes ya leyeron el libro, sabrán que es el más duro, ¿no? Y si lo van a leer apenas, les diré que no lo lean a la hora de la comida, no lo lean empezando el día, es más, no lo lean terminando el día, porque probablemente podrán tener pesadillas. Sí tienen que tener el estómago listo para abordar ese capítulo, porque se habla de la crueldad extrema, de eso que le ocurren a familias en este país todos los días, que son asesinatos atroces contra nosotras. Y que evidentemente se trata de actos que cometen hombres, por supuesto, en nuestra contra, pero que también hay un incentivo del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de investigar los feminicidios, de que los culpables sean juzgados y encarcelados, de que haya suficiente presupuesto para que se investigue cada uno de los feminicidios ocurridos en este país. Si no lo hace, si el Estado continúa en falta como es hasta el día de hoy, por supuesto que eso significa todo el incentivo para que cualquier hombre, cualquier exnovio, cualquier exmarido se crea con la suficiente atribución de tomar la vida de su exmujer o de su exnovia, porque sabe que no le va a pasar nada. Y esa es responsabilidad del Estado. Y eso es lo que nos sigue quedando a deber. La impunidad, por supuesto, que perpetúa los delitos, por supuesto que significa un incentivo para que siga ocurriendo. Por eso es que, aunque el Estado no sea el asesino directo, por supuesto que está contribuyendo a que en este país sigan matando a 10 mujeres al día. Y que no nos indigne, y que el mundo no esté escandalizado de esto. Ese tendría que ser el tema todos los días en la conferencia de prensa. No la reforma electoral, no el opositor, no, perdón. Familias todos los días pierden a una mujer y de una forma atroz. Por supuesto que tenemos que estarle demandando eso, no solo al presidente, a todo el gabinete, porque si además dicen que el gabinete es paritario, ¿no? Pues claro, queremos a las mujeres ahí, por supuesto, para que tomen decisiones y para que peleen el presupuesto y para que nos den lo necesario para que no haya feminicidios, para que tengamos un sistema nacional de cuidados. Y si no lo están logrando hasta ahorita, por supuesto que tenemos todo el derecho de demandarlo, de exigirlo y de evidenciar la falta en la que continúan con todas estas fallas que siguen teniendo, aún cuando digan que son un gobierno de izquierda, por ejemplo. Y luego, después de que este capítulo terrible nos destroza el estómago y el corazón, viene el último capítulo de Laura Castellanos, que es una periodista que se ha dedicado mucho a investigar movimientos sociales, ¿no? Y movimientos armados, ¿no? Incluso. Y en este último capítulo, el cierre del libro, yo quería que pudiéramos entender a partir del periodismo por qué las mujeres están saliendo a romper vidrios, a pintar monumentos, a pintar paredes, ¿no? Y creo que Laura
desarrolla bastante bien en este capítulo para poner el tema no en blanco y negro, sino en un justo equilibrio, que eso es lo que da el periodismo o justicia, digamos, al abordar un tema, que es, no pone o no dice que esté bien o mal que las mujeres salgan a romper vidrios y a pintar paredes, sino que expone las razones de por qué muchas morras están tomando esta forma de lucha, digamos, este tipo de acciones para protestar, porque al final la protesta tampoco es hay formas, ¿no? O sea, no, la protesta busca incomodar, por supuesto, y ha incomodado en cada uno de los momentos históricos del feminismo y de cualquier movimiento social. O sea, no, una protesta no es decir, híjole, aquí no me veo, aquí no le hago daño a nadie. No, por supuesto que trata de incomodar y de hacerse ver. Y eso es lo que están haciendo las morras. Lo que da ese capítulo es poder entender sus razones. Pero es más allá de que, por supuesto, están ahí las voces de las morras que hacen estas manifestaciones, venimos del capítulo de los feminicidios, que no se nos olvide, ¿no? O sea, por supuesto que eso nos tiene enojadas y creo que cualquier madre, cualquier hermana que haya perdido de una forma tan terrible a una mujer, tiene no solo el derecho de romper vidrios y pintar paredes, sino de irse a plantar, por supuesto, que al presidente y exigirle que él y todos los niveles de gobierno resuelvan, no solamente ese caso, sino todos. Entonces, el libro, creo, no es porque yo lo haya coordinado, no es porque aquí esté una autora, pero créanme que es una obra muy redonda. Cada uno de los capítulos nos va llevando de la mano justamente para entender no solamente la historia del feminismo, sino también por qué estamos enojadas y por qué las políticas públicas son muy importantes y por qué a veces los discursos políticos se quedan completamente vacíos y en frases hechas como somos el gobierno más feminista de la historia, cuando pues aquí comprobamos evidentemente pues que no, y están todas las pruebas. Algo que me llamó mucho la atención cuando estábamos platicando el libro, Nayeli, fue tu insistencia muy acertada en decir, pero es que además no solo va a ser el libro de Mujeres y 4T, no lo vamos a circunscribir a un gobierno y a una persona menos, claro, ¿no? Me encantaría escucharlas sobre esta reflexión, porque este libro, hemos hablado mucho de lo más reciente, por supuesto, pero este libro es más que eso. Claro. ¿Por qué es más que eso? ¿En qué se nota que va más allá de un momento, de un gobierno y de una persona? Por supuesto. ¿Quieres? Sí, me gustaría responder esa pregunta porque digamos, lo que buscaba el libro era este ejercicio de memoria y dar contexto informativo con datos. Es decir, lo que está pasando ahora que tiene a las mujeres volcadas en las calles es una demanda histórica, pero que en esta coyuntura actual, no solo por la expectativa de la agenda de las mujeres que llegaba con este gobierno y por venir de un gobierno pretendidamente de izquierda, había una demanda de las mujeres de poder documentar y no olvidar, digamos, que había una serie de avances que se habían estado registrando que primero, la lucha de las mujeres es histórica, o sea, les quiero contar, a ver, un poco para explicarme, perdón. Cuando yo estaba investigando mi capítulo, tuve que escuchar, una de las fuentes a las que me llegué fue el podcast del Colegio de México sobre los congresos feministas de Yucatán. Ilustran muy profusamente lo que se debatió en esos congresos. Y resulta que uno escucha que lo que Ermila Galindo llevaba en la agenda feminista, encabezando la agenda feminista de esos congresos, era la violencia contra las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. O sea, no tiene 2 años, no estamos inventando el hilo negro.
Resulta que estos congresos feministas se realizaron a inicios del siglo, de la década de los 20 del siglo pasado. Y estamos en 2022 y las demandas de las mujeres que están volcadas en las calles es la violencia contra las mujeres, el derecho de la mujer a decidir, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Entonces, el tema es que había una afrenta, por decirlo de alguna forma, de que cuando por fin llega un gobierno de izquierda, pretendidamente de izquierda, a tomar el poder y a ejercer, y no solo este gobierno, sino llega con un equipo de mujeres que llevaban todas estas décadas peleando por esos derechos, resulta que ahora este gobierno, pues no solo no cumple lo que se ofreció, por lo menos en el discurso, sino que traiciona, y traiciona a su propia gente. O sea, ya no hablemos de las votantes o de quienes hayan votado por él, sino del equipo que llegó con él. Entonces, la idea de poder hacer este libro y decir, no es una respuesta a esto, sino es una documentación dirigida a la sociedad, para que tengamos memoria y para que tengamos información de por qué esta lucha no es de ahora. Efectivamente, esto no está pasando ahora, y si desde los congresos de Yucatán venimos reclamando lo mismo, pues digamos que llevamos 100 años enojadas, y podemos seguir 100 años más, pero además con el detalle adicional, que creo que es la parte que yo creo que sí lo logramos retratar e ilustrar en el libro, que es: las jóvenes están hoy volcadas a la calle, y había que contar esto para que la sociedad tuviera esta información de un movimiento espontáneo, horizontal, que ya quisiera la oposición, como dice el gobierno, tener ese poder de convocatoria, de poder manipular a estas jóvenes que salen a las calles protestando, que es tanto horizontal que cada 8 de marzo y cada vez que tenemos la oportunidad salimos y protestamos, pero después de eso se regresan a sus casas y pareciera que nada cambia. Pero ese pareciera, que es también una virtud del capítulo de Laura, deja la puerta abierta a la posibilidad de que hoy esas jóvenes que se están organizando cada vez más, teniendo grupos de lectura, grupos de apoyo, grupos de información, que pueden ser células muy pequeñas hoy, pero cada vez se acompañan más desde distintas formas, ya sea desde acompañarse literal para que no les pase nada en la calle, hasta para informarse, para leer feminismo, para leer teoría feminista, para acompañarse en la escuela, etcétera, etcétera, que yo creo que en la coyuntura electoral que viene, porque esa es otra cosa, ahorita tú hablabas de Ivonne, de que es muy generosa y muy justa con su capítulo, y también muy optimista, que no necesariamente las demás compartimos el optimismo de Ivonne respecto a qué va a pasar con los 2 años que restan de este gobierno, y lo que viene en la idea con muchos elementos certera de que este gobierno de Morena va a continuar, y que puede continuar con una mujer, que en un momento nosotros podemos decir, oigan, pues vamos de gane, porque otra vez es un gobierno de izquierda, además es una mujer. Digo, los elementos informativos y los datos que tenemos, estos sí, datos reales, que bueno, finalmente es una mujer la que ha puesto las vallas para proteger Palacio Nacional, y es una mujer la que ha gaseado las manifestaciones de mujeres, y es una mujer la que el domingo 27 hizo un video y salió a decir que ellos habían juntado a un montón de gente en la marcha del 27 sin romper un solo vidrio. Entonces, evidentemente tenemos los datos informativos documentados, como lo planteamos en el libro, que los años que le restan a este gobierno y los que puedan venir de la mano de la jefa de gobierno actual, pues no necesariamente va a contribuir a la causa y a la agenda de las mujeres. Entonces, la idea de hacer este libro era justamente hacer este ejercicio de memoria
de lo hecho y de lo que está pasando actualmente con esta información, con estos datos, para entender un poco y dar el contexto a la sociedad de lo que puede venir en el 24, porque si un movimiento, y creo que lo documentamos también muy bien en el libro, y lo que de manera adicional en la coyuntura informativa se ha estado dando, si hay un movimiento en este país hoy que sí le puede mover el tapete a este proyecto que gobierna, es justamente el movimiento de las mujeres. Y entonces, aunque no haya un liderazgo formal, visible, de estas son las chavas que están encabezando y que están movilizando, la virtud de la horizontalidad que tiene hoy el movimiento de mujeres, que puede ser algo que no ayude, entre comillas, en mucho hoy, justamente porque después de la marcha, ¿qué pasa? Todo el mundo se va a su casa, y luego, ¿cuál fue la consecuencia? Yo creo que en la coyuntura de las elecciones del 2024 sí da una oportunidad para que este movimiento organizado pueda incidir en la medida en que, si es mujer la siguiente presidenta, no va a ganar en las mismas condiciones en las que ganó el actual, y va a tener que sentarse ahí sí a negociar, y va a tener, y obviamente no solo con el Congreso, sino con estas mujeres que van a seguir en la Ciudad de México dando lata y dando guerra, pues porque obvio no podemos, digamos, hay suficientes elementos para que este enojo siga y siga creciendo en la medida en que las cosas no se arreglan. Y entonces, en la medida en que tú no tienes todos los cables amarrados como en algún momento se llegó a tener en el 2018, pues es el momento exacto para que estas mujeres se organicen de una manera más activa e empiecen a incidir. En alguna plática que tuvimos recientemente en el 30 aniversario de GIRE, que es el grupo de información y reproducción elegida que formó hace 30 años Marta Lamas, una de las cosas que platicábamos con ella el día del aniversario de GIRE era en qué momento ella, como integrante de este movimiento de mujeres que llevaba décadas luchando como primera bandera del derecho de la mujer a decidir, que en este caso particular era la despenalización del aborto, en qué momento ella, Patricia Mercado y una serie de mujeres que llevaban décadas luchando por esta agenda, les cayó el 20, que yo creo, mi apuesta es, como lo hemos documentado en el libro, que ese es el 20 que les va a caer a las chavas en el 2024. ¿En qué momento ellas se dieron cuenta de que lo que habían hecho hasta ese momento no iba a funcionar y tenían que darle la vuelta? Estamos hablando de hace 30 años, cuando ellas dijeron, a ver, estas organizaciones de mujeres que estamos formando necesitan tener incidencia. ¿Y cómo vamos a conseguir que tengan incidencia? Sentándonos a convencer a los tomadores de decisiones. Y entonces, lo que estamos viendo hoy, que estas mujeres que se sentaron en ese momento, que buscaron financiamiento, y que buscaron mujeres que documentaran una serie de informaciones que ya se manejaban para hacerse llegar a los tomadores de decisiones y en particular a los y las legisladoras, resulta que ahora esas mujeres están en posiciones de poder y se les olvidó el trabajo que hicieron. Bueno, pues es momento para que las jóvenes que hoy están en las calles retomen esa idea que no es nueva ni estamos inventando el hilo negro, pero que ha funcionado. Esperemos no tardar 30 años más para que lo que se revirtió pueda volver a estar en el lugar en donde lo dejamos en el 2018. Claro. Perfecto. El tiempo ya nos está empezando a apresurar. Si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, me encantaría cederle el micrófono para convertir esto en los últimos minutos en un diálogo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor. Hola, gracias. Bueno, primero, felicidades por el esfuerzo. A mí me parece muy, muy admirable cualquier esfuerzo periodístico en este gobierno. Y mi pregunta va orientada a eso mismo. Actualmente vemos que hay una represión directamente desde la misa de todos los días en Palacio Nacional hacia el periodismo. Entonces, mi pregunta es, ahorita que está girando esta maquinaria en donde vemos cómo ciertos medios suelen desacreditar cualquier cosa que se oponga a ellos. Por ejemplo, después de cada marcha feminista vemos que la nota de TV Azteca es los destrozos que se causaron en la marcha. No fue la marcha, no fue lo bonito, no fue lo bueno. Entonces, estamos viendo eso por un lado, cómo se está financiando claramente, aunque no se quiera reconocer a los medios de siempre.
y por otro lado vemos cómo se minimiza desde el estrado de una manera paternal y de una manera arbitrarísima a todo aquel que lo cuestiona. Quisiera escuchar su opinión sobre qué piensan o qué tan profundo es el daño que se está ocasionando con esta maquinaria andando en contra de la libertad de expresión, pero yendo directamente a la agenda feminista. Es decir, ¿cuál es el daño que está causando este tipo de paternalismo desde gobierno con toda la maquinaria de información y qué se puede hacer para revertirlo desde nuestra y su trinchera? Claro. Bueno, definitivamente creo que este tipo de estrategias de utilizar a los medios afines, TV Azteca es el segundo medio que más presupuesto de publicidad oficial recibe, ¿no? ¿El segundo? Sí. Televisa, TV Azteca, La Jornada, ¿no? Entonces, bueno, ya también se imaginarán qué portadas tenemos ahora en La Jornada. Creo que responde justamente al nivel de miedo que le tiene este gobierno a esos movimientos, ¿no? No en vano, en la conferencia de prensa, cuando el presidente dice que las feministas son opositoras y se dedica permanentemente a insistir en ese argumento, es porque quiere debilitar al movimiento, porque quiere que la gente que lo apoya, pues evidentemente juzgue mal al movimiento feminista, porque efectivamente el movimiento feminista puede incidir. Tan lo ha hecho, que justo lo que mencionaba hace un momento Claudia, yo nada más agregaría, que las manifestaciones feministas, y acá está un experto del análisis del discurso de la mañanera, en que las manifestaciones feministas fue lo único o lo primero que cambió la agenda del presidente en las conferencias de prensa. Lo primero, en el sexenio. Él había manejado la agenda todos los días, hasta que vino el 8M, hasta que vino el 25N, y entonces, de repente, le hicimos cambiar de agenda por primera vez, lo que no había hecho efectivamente nadie en la oposición, Y entonces a partir de ahí es justo cuando empieza a tomar este discurso de opositoras, ¿no? Incluso en contra de sus propias, de las propias integrantes de su gabinete, ¿no? Que le dicen, presidente, no, o sea, el feminismo no nació hace 4 años, por supuesto que se lo explicaron, ¿no? O cuando él dice, ¿qué significa eso de rompe el pacto? ¿No? Y Beatriz me lo explicó, ¿no? O sea, por Dios, por supuesto que tiene que ver con, él es un animal político que sabe perfectamente de quién cuidarse y de dónde sí podría tener alguna afectación, alguna herida, y por supuesto que se adelanta, mejor descalifica, como ha descalificado a la marcha, ¿no? En defensa del INE, como descalifica a cierto personaje o cierto medio, ¿no? En Animal Político nos toca ya muy frecuentemente. Como le contesta una reportera que lo va a cuestionar a la mañanera. Exacto, como me contestó a mí, claro, yo les he de confesar, paréntesis, yo no me di cuenta de la grosería que me hizo al final, la verdad, o sea, estaba como tan nerviosa y tan concentrada también en lo que él estaba diciendo y en cómo yo le estaba replicando, que no me di cuenta cuando él al final dice, sí me gusta el periodismo, lo que no me gusta es la prensa sicaria, ¿no? Bueno, también, paréntesis, a partir de ese día, muchos de mis tweets, de mis respuestas a mis tweets, es periodista sicaria, a partir de ese día, Antes era becaria de Claudio X, después de ese día es periodista sicaria. Entonces, bueno, por supuesto que lo que el presidente cree que lo pone en evidencia, ni siquiera es que lo pueda afectar, que lo ponga en evidencia, por supuesto que él lo descalifica. Y el movimiento feminista es un movimiento sumamente fuerte, organizado, que todavía no vemos la dimensión, me parece. Y que sí, también estoy segura que en 2024 puede ser un contrapeso muy importante, y que seguramente las morras que están ahora organizándose también se van a dar cuenta, y yo creo que eso es lo que nos pudiera dar esperanza. Eso sí, cuando siempre preguntan que si tenemos esperanza, yo creo que esa es la esperanza, y que muy probablemente sí la veamos pronto, que no nos tengamos que esperar otros 30 años, y que allí se empiece a ver el movimiento, pero además también, y hilando un poco la pregunta anterior, Juan Carlos, que es, ¿qué queremos con este libro? Justo es
que no solamente le habla a las mujeres, sino que le habla a los hombres también, le habla a la gente que no conoce de teoría feminista, incluso las mujeres que no conocen de teoría feminista. Le habla de cosas reales, le habla de exigencias reales y le habla también de lo que podríamos hacer como sociedad civil. Y que uno de los mecanismos, por supuesto, que es el voto, pero otro es la organización y el otro es seguir debatiendo sobre estos temas, seguir conociendo y hablando de estos temas, porque un día nos vamos a dar cuenta que nosotras tenemos el poder y que a nosotras nos ha quedado a deber no solo este gobierno, otros también, y que nosotras tenemos el poder de elegir a quién sí vamos a darle el poder y a quién se lo podemos quitar. Y porque además, a pesar del discurso que lleva 4 años machacando el presidente, la realidad es más terca y la realidad lo rebasa y la gente lo vive y las mujeres lo vivimos todos los días. Calles. Muchísimas gracias. Ay, Perdón, ¿puedo preguntar algo o ya no? nos queda un minuto. Rápido, Entonces rápido. Bueno, les agradezco. perdóname. La más clara. No, podemos continuar la conversación. De hecho, ahorita habrá firma de libros en el stand de firmas del área internacional. Entonces quedan muy invitados. Ahí se pueden seguir compartiendo un par de cosas. Pues el tiempo ya nos comió. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañar este libro. Nayeli Roldán, muchas gracias. Claudia Ramos y todas las coautoras que no pudieron estar aquí. De verdad, les agradecemos de parte de Penguin Random House, particularmente de parte del sello Grijalbo. Esperamos que lo lean y esperamos que esta realidad que está aquí permee a un nivel transformativo, a un nivel que sí nos transforme y que sí nos toque. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.